dijeron que buscara el display, pero no dónde está el tobogán y las hamacas y el sub y baja y todo eso. ¿Usted sabrá dónde está? No, señor, eso es un play que está hablando, un playground. No, es otra cosa, es un display. El display soy yo. ¿Por qué una figura como la del campesino, que muchos consideran como parte esencial de la identidad del costarricense, es representada así en los medios audiovisuales? Para entender un poco más de esto, debemos preguntarnos primero, ¿qué es la identidad costarricense? ¿Cómo se construye? Para mí es la diversidad cultural que tenemos, por un lado, ¿verdad? Y étnica, diversidad cultural y étnica, y, ¿verdad?, el sistema institucional que se vino construyendo del siglo XX en adelante, o de finales del siglo XIX en adelante, que se consolida con la Segunda República en 1948 y se perfecciona, ¿verdad?, en las décadas siguientes. Básicamente es una construcción social. Entonces, al ser una construcción social, gira en torno a ciertos elementos que son los que permiten construir la identidad. Entonces, por ahí tenemos luchas históricas, qué sé yo, que nos dicen desde cuándo somos independientes, si son reales los 200 años de independencia que tenemos a este momento, si somos realmente una república democrática e inclusiva. Entonces, a partir de ahí empezamos a generar datos históricos que construyen nuestra identidad nacional. Entonces, ser costarricense es eso, un constructo social. Para la mayoría de costarricenses, la respuesta probablemente sería la de ser pura vida, encontrando el placer por las cosas simples, evitando el estrés, amando el fútbol y viviendo en un país lleno de naturaleza. Pero, ¿es realmente todo esto? Ahí se construyen plataformas que yo creo que de alguna manera, para mí, son lo que generarían o construirían la identidad. La selección nacional, la cosa de que somos pacíficos, la cosa de que somos blancos, todo eso son estereotipos que sí, me parece que han sido articulados desde lugares que han querido construir una identidad que no es realmente la identidad del costarricense. Bueno, en ocasiones vendemos un poquito más de ciertas cosas, porque hay que entender que la publicidad es hasta mostrar cosas que no son, ¿verdad? Eso es la publicidad. Pongamos un ejemplo, mostramos un Costa Rica muy verde, mostramos un Costa Rica de, wow, puedes andar donde quieras y no te va a pasar nada. Actualmente la realidad es otra. El pura vida solo se ha convertido en una excusa para no afrontar las realidades de nuestro país. El campesino se constituye como parte esencial de la identidad del costarricense, como una persona sencilla, amable, honrada, trabajadora, esforzada y autodidacta. Para mí un campesino evidentemente tiene una carga social atrás, tiene un grupo de tradiciones, un grupo de costumbres atrás, pero no es lo mismo enfocarse a ser campesino en Turrialba que ser campesino en la zona de Los Santos, ¿verdad? Que es una zona cerquísima, ¿verdad? O ser campesino en Guapiles, o ser campesino que también hay una construcción guanacasteca, ¿verdad? Entonces hay ciertos elementos que van diferenciando el origen del campesino. El estereotipo del campesino, como el que conocemos ahora, no es reciente, sino que ha venido siendo heredado de generación en generación. Ay, platica Dios, ya ahí está la cena, está repleta, pero de aire, muchacha, vuelva a ver. Mire, apenas queda un poquitillo café y azúcar y yo ahorita tengo que abrir aquí. Ay, la huerfa, el pirucho. Se hacía mucho en la radio, que habían unos programas donde salía doña Carmen Granados, que era genial, pero genial, tenía muchos personajes ella, pero sí tenía una campesina que era lindísima y don Tranquilino también, que trabajaba con ella. Era sobre todo radio, y lo hacía genial, y ella para los toros siempre salía, sobre todo lo que ella no era que se vestía del personaje, lo que se oía la voz, pero era tan maravilloso los diálogos de ella, con una chispa extraordinaria, ¿verdad? Esos personajes no hay palabras. Hay una línea de representación de los campesinos y las campesinas que es una, pero habían muchas más y hay muchas más, ¿verdad?
que ciertos grupos de teatro, que ciertos programas de televisión tomaran solo esa línea, porque el público costarricense le gustó, ¿verdad? Reírse de, o porque le parecía chistoso, no sé qué, listo, eso sí podemos responsabilizarlo. No podríamos decir que Juan Vainas, Chibolo o Michael Jordan sean, ¿verdad?, representaciones en sí mismas. No, esa gente parte de trabajos que se habían venido haciendo antes. Marcia Saborío, María Torres, Alejandro Rueda, toda esta generación había producido ya personajes que iban, digamos, por esa línea. No le gusta que lo molesten. No esté tan cobarde ese molo. Vea, más bien hay que ensayar para que salga bonito. ¿Sabe el instrumento? ¿Qué si lo traje? Espere para que vea, Juanito, se va a sentir orgulloso. ¿Seguro que está haciendo? ¿Han afectado estas representaciones la imagen de la población campesina? Claro que sí. O sea, en tal caso tenemos que entender que muchas de estas películas y series es comedia, ¿verdad? Entonces, la comedia exagera el ser humano en sí. Entonces, yo considero que un Michael Jordan, si un mae de otro país lo ve sin saber que puede ser algo cómico, puede identificar que todos los campesinos son así, ¿verdad? Sí, yo creo que en general uno, cuando es de ciudad, en realidad no sabe muy bien qué es el campesino, a menos que hayas ido a convivir o te hayas metido bastante tiempo con ellos, hayas hecho las labores que ellos hacen. Creo que la percepción de uno no es de primera mano, ¿verdad? Es una idea. Entonces se da que uno los puede presentar, no los representa de una forma realista. Ahora, eso no quiere decir que porque uno sea campesino no puede representar un campesino, o porque en el caso de que un actor no sea rey, no puede ser un rey, al representar un rey. Es decir, estudia, para eso se busca, para eso se llega lo más cerca posible del personaje, ¿verdad? De todo su entorno, de la época, porque no es lo mismo un campesino hace 500 años que un campesino de ahora. En fin, todo es otra cosa, ¿verdad? La figura del campesino no siempre ha sido representada de esta manera. Ejemplos como El Moto de Joaquín García Monge o El Jaúl de Max Jiménez nos han dado esa versión más real de lo que es ser un campesino. El fogón de Doña Chinda era muy realista. Había uno que otro personaje que era un poquito exagerado, pero los personajes ahí prácticamente eran personajes reales. María Mayela Padilla es una mujer que, así como usted la ve campesina en sus representaciones, es verla en vivo y a todo color. Es una mujer campesina de verdad. Desde el siglo XX en adelante hay una narrativa que se ha venido construyendo sobre el campesino que se ha posicionado sobre otras, ¿verdad? Porque Joaquín García Monge plantea un tipo de campesino que es el de desamparados, es el campesino empobrecido del área metropolitana. O el que está, digamos, meseteño. Max Jiménez construye otro tipo de campesino en El Jaúl, que es un campesino también meseteño, blanco, que está descompuesto y que prácticamente lo plantea como una especie de bicho expresionista, dramático y terrible. Y están los otros campesinos, como los de Aquileo Echeverría, que tampoco es como que el tipo produce estereotipos, construye una narrativa interesante, ¿verdad? Pero se toma de la lógica como la de Aquileo Echeverría, se toma a que habla, todos estos grandes escritores, ¿verdad? Fabián Dobles, Joaquín, cada uno trabajó su propio campesino. Joaquín Dobles trabajó el campesino en El Sitio de las Abras como un personaje realista y con unas profundas problemáticas existenciales en términos culturales, sociales y políticos. O sea, Fabián Dobles le dio una profundidad al campesino de un personaje épico, ¿verdad? Max Jiménez más bien lo retorció una estructura expresionista. Joaquín García Monge lo quiso plantear también desde un realismo más terrible en términos de las grandes desigualdades. Y Aquileo trató, para mí, de radiografiar estas maneras, muchas veces simpáticas, ¿verdad? Muchas veces cómicas, muchas veces lo que llamamos el costumbrismo, pero se tomó solo ese y se exageró ese conforme el siglo XX avanzaba, y hoy tenemos en el siglo XXI solamente ese, el concho, venga para acá, ¿verdad? Y lo vemos en las series de televisión, en donde se ha enfatizado ese, se ha socializado más ese, y es donde para mí se ha producido el estereotipo.
En los años más recientes, canales de televisión de nuestro país han visto una mina de oro con programas y películas meramente de entretenimiento. No, despreocúpese, vea. Aquí le tengo estos tamalitos que son buenísimos. Cómase los que quiera. ¿En serio? Muchas gracias. Los Enredos de Juan Vainas es el último gran éxito de la televisión costarricense. Este programa genera opiniones divididas, algunas positivas. Es un programa muy divertido y enseña cómo son los campesinos en Costa Rica. Y otras no tan positivas. Básicamente son personajes muy forzados, entonces para mí el programa es inapropiado, porque pese a que tome imágenes pintorescas y divertidas, está dando imágenes muy torpes de lo que es ser un campesino, porque creo que un campesino de verdad no se sentiría contento al ser visualizado como una persona torpe. Sin embargo, lo que venden. Chibolo, ¿para qué traes esa palangana? ¿Cómo? ¿Que para qué? Usted no me dijo que íbamos a palanganear todo el día. ¿Vea? Chibolo, a palanganear, a vagabundear. ¿No ve que no hay nada que sembrar? Con esta sequía no pega nada, oiga. Tienes razón, Juancito. Con todas estas opiniones divididas sobre si el programa es bueno o no, debemos preguntarnos, ¿perjudican personajes como Chibolo y Juan Vainas a la percepción que tienen las personas costarricenses sobre la población campesina? Para mí, Juan Vainas y Chibolo están más vinculados con personajes de comedia del arte. Eso lo tenemos heredado desde la Italia del Renacimiento. Juan Vainas es muy cercano al Arlequín de comedia del arte, que es siempre maltratado por los patrones, etcétera, pero él, con cierta ingeniosidad, desde su ignorancia, logra resolver cosas. Chibolo se vincula también con personajes de comedia del arte, como Pulichinela a veces, pero sobre todo con uno que se llama Pierrot, que es como el personaje inocente al que le pasan cosas por inocente y por bueno y por ingenuo, pero uno termina queriendo por ahí. Los dos esquemas de diseño de esos personajes no están basados en la imbecilidad. Que lo que están haciendo es más crear personajes para el entretenimiento. Son torteros, tienen sus cosas, pero no creo que representen realmente al campesino. Juan Vainas y Chibolo para mí tienen cosas más rescatables en el diseño de personajes y en que la comedia no se basa fundamentalmente en la estupidización de los personajes. Sin embargo, también no podemos quitarnos, también construyen, ¿verdad?, estereotipo y también pues beben de esas estructuras para lograr cierto enganche comercial. Cuando vamos al área rural es donde más éxito tienen los personajes. Mira, qué bonito. Y a todo esto, ¿a quién podemos culpar? Por un lado, los actores y actrices que participan de estos programas. Cuando nos dedicamos a hacer representación, es importante siempre ver ese ser, ese personaje que uno va a representar en la mayor cantidad de facetas. Y si a uno dan un personaje, decir, bueno, pero este personaje, además de que es torpe, ¿qué otras cosas tiene? Eduardo Galeano, que era un escritor uruguayo, también decía que tenemos varios miedos. Entre ellos, el primer miedo es morir y el segundo es quedarnos sin trabajo. Entonces, tal vez yo prefiero tener un poco de protagonismo que quedarme sin trabajo. Entonces, ¿por qué no fingir un personaje? No le estoy haciendo daño a nadie. Allá quien lo consume. Por otro, las megacorporaciones que tienen control de lo que se habla y se muestra y se aprovechan sacándole el jugo a lo que está pegando en este momento. Este tipo de proyectos en su teoría van a seguir. O sea, es muy difícil que un proyecto de estos se vaya, más si la mentalidad de los canales es la que no cambia, ¿verdad? Hay que entender de que un canal se rige por sus gerentes y si ellos ya ahorita tienen una mentalidad de que eso es bueno, para ellos va a ser bueno y todos los demás que están siguiéndole la cola tienen que hacerle la mazagua a su jefe, ¿verdad? Y por último, la población costarricense, que en su mayoría solo consume televisión light, televisión de entretenimiento, sin dar oportunidad a esas otras producciones costarricenses con un mensaje que verdaderamente nos deja algo. Nos debemos de culpar absolutamente, yo creo que todos, porque
lo que vivimos actualmente y con la tecnología que tenemos, lo que nos gusta es algo rápido, algo light. No nos interesa realmente un aprendizaje, sino pasar el ratito. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con público, no trabajamos para nosotros, y trabajamos para gente que sabe de teatro. Nosotros trabajamos para un público y ahorita hemos tratado de montar obras que tienen ciertos contenidos y todo. El público no responde. El público necesita ir a desestresarse, necesita ir a reírse un rato, necesita ir a cambiar el chip, porque drama lo vivimos todos los días. Si lo nuestro va a ser lo cultural, si lo nuestro es el trabajo sobre lo cultural, tenemos que pensar la responsabilidad que hay sobre lo cultural, ¿verdad? A eso me refiero. Podemos producir entretenimiento, podemos producir papas fritas, podemos producir cuestiones que nos generen dinero, perfecto, hay que vivir bien, pero a la par de eso, ¿verdad? Tendríamos que preocuparnos por lo que las representaciones que hagamos sobre nosotros mismos también aporten, ¿verdad? A una profundidad, a un desarrollo de inteligencias, ¿verdad? A un desarrollo de una lógica cultural país que nos haga sentirnos también, digamos, potentes, que nos haga sentir también, nos haga sentir también profundos, que nos haga sentir también reconocer otros valores que tenemos como costarricenses de un país que es excepcional en cierta forma respecto a la región en la que estamos, y que también eso habría que celebrarlo, ¿verdad? En conclusión, Costa Rica no puede seguir siendo solamente la Costa Rica de fiesta, la Costa Rica que ama el fútbol, ni tampoco la Costa Rica con programación sin sentido.